Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Nemo's World. Vamos a ver por encima solo cómo funciona para conocer un poco las mecánicas de este juego, que es un juego en solitario, aunque admite modo cooperativo. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos la preparación. Repasaré por encima solo la preparación, prefiero que os centréis en el manual cuando tengáis que hacer esto. Es un juego que es un poco espeso, al principio sobre todo, luego cuando ya conoces las mecánicas, pues funciona bastante bien. Y es mucho más sencillo de lo que a lo mejor os parecía la primera vez que jugasteis, ¿vale? Como veis tiene un tablero bastante grande. Aquí serían las cartas de aventura que se preparan de un modo muy concreto. Habrá que añadir unas cartas de acto que vienen al inicio, el primer acto, luego habrá un segundo acto y un tercer acto, y eso hay que montarlo de atrás hacia adelante para montarlo correctamente. El manual lo explica muy bien, añadiremos ciertas cartas de aventura y un acto, ciertas cartas de aventura otra vez y otro acto. Y de esta manera, a medida que vayamos gastando el mazo, llegaremos al final donde está el desenlace, que hay una serie de cartas de desenlace, que son estas. Como veis, aquí arriba pone desenlace. Bueno, estas cartas se barajan y al azar cogeremos una y ese será el desenlace de esta partida, de la partida que vayáis a hacer en ese momento. Las cartas de aventura, pues hay un montón, existen de varios tipos: mantener, jugar, prueba, el corazón del juego, por decirlo de algún modo. Y estas son las que se van a añadir al desenlace y a los diferentes actos. Esta es un ejemplo de carta de acto, donde pone primer intermedio. Hay 3 de estas cartas: el prólogo, que es el inicial, y luego 2 más. Como veis, aquí hay dibujado unos dados. Esto es lo que nos está diciendo, es los dados que vamos a utilizar a partir de ese momento. 2 blancos y 1 negro. Los utilizaremos en la fase de colocación. Luego tenemos aquí el medidor de notoriedad, el marcador aquí, los barcos verdes en su lugar, los barcos azules también en su lugar, el dado negro en el puesto 44, lo cogeremos cuando lleguemos allí. Dependiendo de la motivación que hayamos utilizado para jugar a esto, pues aquí tenemos lo que nos dirá si llegamos a ese punto. Una derrota, otra derrota aquí y aquí sería otra. Los recursos en este juego, Nemo, tripulación y casco, irán avanzando por estos tracks, y tenemos que tener en cuenta que cuando lleguen al final, cualquiera de ellos de su track, pues será una derrota. Nemo, el recurso de Nemo nos habla de su motivación y de su cordura, por decirlo de algún modo, y si llega al final es que habremos perdido totalmente la cordura. Tripulación, pues nos habremos quedado sin tripulación, y casco nos habremos quedado sin navío. Esta fichita con la letra A nos indica las acciones que tenemos disponibles. Para empezar la partida en el modo normal tenemos una acción disponible. Como veis, en los diferentes mares hemos colocado estos tesoros, que siempre se colocan al inicio donde hay el dado marcado, un valor de dado. En los demás mares que no tienen dado no se ponen tesoros. Estas fichas son fichas de navío oculto. Esto indica que en estos mares ya empezamos con navíos, hay navíos allí, pero no sabemos qué tipo de navío es. Y también se colocan en todos los mares principales, que tienen este recuadro oscuro remarcado. Ahí se coloca un navío. Estas son las fichas de revuelta que se dejan ahí al inicio. Estoy haciendo un repaso y aquí vamos a poner el resto de cartas de aventura que nos han sobrado. Sobre estas cartas de aventura colocaremos un tesoro también. Luego tenemos la zona de tonelaje, donde ponemos estos barcos tal cual. Ya viene marcado su color para colocarlo. La ficha de motivación inicial, Nemo tiene diferentes motivaciones. Yo he puesto la exploración, que es la que indican como mejor motivación al inicio de cuando estás aprendiendo a jugar, pero por detrás tienes otras motivaciones y hay otra ficha más con 2 motivaciones más. Esto nos va a condicionar los puntos de victoria que nos van a dar. Según la motivación que tenga, nos van a dar más puntos de victoria por una cosa o por otra. Las cartas de mejora son las cartas que podemos ir adquiriendo durante la partida, se ponen a este lado,
y empezamos, si queremos, con la mejora relacionada con la motivación que hemos escogido. Arriba, como veis, pone exploración. Esta es la mejora relacionada con esa motivación. Y dependiendo del nivel de dificultad, podemos adquirirla gratis, pagando sus recursos, o no adquirirla al inicio de la partida, ¿vale? Esto es al inicio de la partida solo. Los recursos son los 3 tracks que tenemos allí, así que podríamos pagar en la medida que quisiéramos. Podríamos pagar 3 de casco, o 2 de casco y 1 de tripulación, o 1 de Nemo y 2 de tripulación, lo que quisiéramos. Pero al final tendría que sumar 3 recursos gastados. Cogemos 2 dados blancos al inicio, ¿vale? Estos no son los dados que vienen con el juego, esto los he añadido yo. Y ponemos todos los personajes preparados para ser utilizados. En el momento de que utilicemos un personaje de estos, le daremos la vuelta. Algunos, si les damos la vuelta, nos penalizan. Aquí sería uno menos de Nemo. En una bolsa guardaremos todas las fichas. Fijaos, todo lo que hay aquí. Amarillas y blancas. Son un montoncito de fichas. Yo me he agenciado esa bolsa porque no viene ninguna bolsa con el juego. Y debería venir una, la verdad. Luego, las fichas de tesoro también se añaden a una bolsa. Yo las he metido en esta, que también me he agenciado por ahí. Las fichas de tesoro son estas y nos van a dar o directamente puntos de tesoro, como sería esta, o pues puntos de maravilla, y etcétera, y algunas habilidades. Las fichas de tesoro, cuando se consiguen, se dejan en tesoros recogidos, y solo si las utilizamos, que algunas permiten ser gastadas, pues las gastaremos. Bueno, aquí tenemos el despliegue. No cabe todo en la cámara, pero bueno, más o menos. Aquí estarían las cartas de aventura. Aquí pondremos en esta zona los éxitos cuando juguemos una carta de aventura, y aquí los fracasos. Y por este lado, lo que no aparece, en este lado de aquí, que ya se ve un poco, es la zona de salvamento y las cartas de mejora del Nautilus. Pero bueno, más o menos se ve el juego casi en su totalidad. Empezaremos. Cada turno va a comenzar con la fase de evento, que consiste en revelar una de las cartas. Al inicio de la partida, la primera carta será la carta de prólogo. Nos pone un texto introductorio y luego nos dice que tires un dado y coloques el Nautilus en el océano principal correspondiente. Vale, entonces tendríamos que tirar el dado, nos sale un 3, lo colocamos en el océano que marque 3 con el dado. El Nautilus está ahora en el Atlántico Norte. Y luego además dice: comienza la partida con la siguiente carta. Ahora tendríamos que revelar una nueva carta, pero además nos dice: tira solo 2 dados blancos para comenzar cada fase de colocación. Bien, eso es el prólogo, se deja a un lado, y eso significa que empezamos con 2 dados como ya teníamos preparados. Esta es una carta de aventura de mantener, como pone aquí. Hay otro texto para tematizar un poco el juego, y aquí nos dice lo que hay que hacer. En esta carta en concreto dice: cuando el Nautilus esté en el Atlántico Sur, pues tendría que estar en el mar Atlántico Sur. Puedes gastar 2 puntos de acción, o bien solo un punto de acción durante un turno de calma, y obtener 1 de notoriedad para tener un éxito. El verde es el éxito, el F el fracaso. Es decir, que podré utilizar esta acción cuando esté en el Atlántico Sur, pero esto me va a aportar 1 de notoriedad. Subiríamos este track 1. Y eso sería un éxito. Podríamos poner esta carta en éxito. En el caso contrario, si al final de la partida esta carta no se ha usado, lo pondremos en fracaso. Estas cartas que pone mantener se dejan en nuestra zona de juego y la tenemos ahí para utilizar o no según nuestra conveniencia. Pero tenemos que tener en cuenta que será un fracaso o un éxito dependiendo de si hacemos esta acción. Y estos son los puntos que nos va a dar. Nos da un punto de descubrimiento científico y 4 de aventura. Todo esto luego depende de la carta de motivación que hayamos puesto, pero en principio esto es lo que nos va a dar. Pero solo nos lo va a dar si lo tenemos como éxito, si lo colocamos aquí. Final de la partida o en el momento que juguemos esa carta. Solo las cartas que están en éxito nos van a dar los puntos que tienen. Todo lo que vaya a fracaso no nos va a dar puntos. Otra carta es de prueba, que nos dice: éxito. Éxito y obtén 2 tesoro, que habría que sacar de la bolsa, o bien obtén un recurso de Nemo. Un recurso de Nemo significa subir el track de Nemo, recuperar un recurso. Fracaso. Pierde un recurso de Nemo y coloca una carta de mantener de tu zona de jugador en la pila de fracaso. Por ejemplo, si fracasásemos con esta carta de mantener que acabamos de dejar iría al fracaso. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues con la prueba lo que tendríamos es que conseguir superar este valor con los dados.
Para ello podemos, lo que se dice, apostar, sería la palabra quizás, tanto recurso de Nemo como de tripulación. ¿Esto cómo funciona? Yo, por ejemplo, tengo 2 dados y puedo lanzarlos tal cual. Para superar un 11 tendría que sacar 2 seises. O, bueno, tengo que superarlo o igualarlo. Podría ser un 6 y un 5. Pero es arriesgarme mucho. Para superar esto, yo lo que puedo hacer es apostar. Es decir, subir más 2, por ejemplo, en casco y más 3 en tripulación. Exactamente sería esto. Se sube de lo que queramos a la posición intermedia, que no es ni esta ni esta, y estamos apostando un 3 y un 2. Ahora mismo tenemos que añadir a nuestra tirada un más 5. Ahora mismo, teniendo un más 5 ya, que nos da mucha ventaja, tiramos los dados, nos aparece un 4 y un 2, 5, justo un 11. Hemos tenido un éxito porque hemos igualado o superado la prueba, con lo cual obtenemos el premio que nos dice aquí, la carta se va al éxito. Como hemos ganado, esos 2 recursos que habíamos puesto en riesgo, de algún modo, vuelven a su posición y no ocurre nada. Pero si hubiésemos perdido, esto pasaría a esta posición. O sea, la inmediatamente superior a lo que hemos apostado. Esto, a medida que vayamos avanzando, los valores para apostar son cada vez más bajos y podemos apostar menos, con lo cual tenemos el riesgo de que cada vez nos acerquemos más al final del track, y si hacemos eso ya sabemos que si uno de los 3 marcadores llega al final de su track, perderíamos la partida automáticamente. Otra carta sería la de jugar. También tiene su texto narrativo y lo que nos dice: coloca una ficha de navío en el océano principal usando el método de colocación habitual. Además, como ves, la carta de jugar ya nos dice ya al inicio que esto va a ser un fracaso. O sea, hemos conseguido, es un evento que nos perjudica porque es un fracaso y nos añade navíos. Para cada ficha de navío revelada tendríamos un punto menos de notoriedad. Esta carta iría directamente al fracaso. Así, como hemos visto, hay 3 tipos de carta: mantener, jugar y prueba. Mantener la dejaríamos aquí hasta que se cumpla lo que dice la carta, o nosotros lo hagamos, porque podemos hacerlo o no. Prueba sería, hay que efectuar la prueba inmediatamente, que normalmente consiste en tirar los dados. Y jugar simplemente es un evento que tenemos que poner en acción en el momento en que aparece la carta, nada más. Vale, en cualquier caso, una vez hemos revelado una carta, la de mantener, una vez hecho esto y dejado aquí, la siguiente fase sería la fase de colocación, que es cuando colocamos los barcos en el tablero. Tiraremos los dados que nos dice el acto. Nosotros hemos revelado el primer acto, que es el prólogo, y si os fijáis aparecen 2 dados blancos. Vale, estos son los dados que tenemos al inicio. Esto significa que vamos a utilizar 2 dados en esta fase. Al tirar los dados, esos dados nos van a decir dónde van a salir los nuevos navíos. El 4 y el 1, pues sería en el mar 1, que vienen marcados con un dado, con el valor del dado. Este es el 1 y este es el 4. Con lo cual, cogemos fichas de navío oculto y las añadimos a ese mar. En el 1 añadimos uno aquí y en el 4 añadimos otro aquí. En el caso de que estuviera lleno, el navío se añade a uno de los mares adyacentes con los que está conectado. Si este estuviera lleno, lo podríamos poner aquí o aquí. Esta es la fase de colocación, que se acaba en este momento. Si en algún momento de la partida, cuando el track de notoriedad vaya avanzando y llegue hasta este lado negro lo vamos a añadir a nuestra mano de dados. Y será un dado más que lo que nos va a hacer es añadir, en vez de 2 dados de 2 barcos, añadirá un tercer barco. Pero el dado negro solo se utiliza para la fase de colocación. Para otros tipos de jugadas como las de las cartas, para conseguir éxito, solo se cuentan los dados blancos, el negro no. Hay que tener muy en cuenta, hemos sacado un 1 y un 4. Hay que tener en cuenta esos 2 valores de los dados, es importante, porque la diferencia de esos 2 valores va a ser las acciones que tenemos para la siguiente fase. En 1 y 4, o sea, tenemos 3 acciones. Sumaremos a nuestro track de acciones las 3, 1, 2 y 3. Estas son las acciones que tenemos ahora en la siguiente fase para realizar.
Cada vez que realicemos una acción, bajaremos el marcador. Cosas que podemos hacer durante la fase de acciones que nos van a costar 2 acciones. Aquí tenemos bien explicado lo que podemos hacer con acciones y el coste de cada uno. Antes de ver las acciones, vamos a hacer un repaso de las 3 fases. Fase de evento, revelamos el evento. Cogemos la carta y dependiendo de lo que nos diga, la solventamos. Esa carta irá a parar o a fracaso o a éxito. Una vez hecho esto y acabada la fase de evento, empezamos con la fase de colocación. Para ello tiramos los dados y colocamos los barcos, las piezas de barco oculto en el mar que nos diga los dados. Esos valores de dados que nos aparezcan, la diferencia la sumaremos a las acciones que ya tengamos aquí. Porque puede ser que en un turno no queramos gastar acciones y las dejemos ahí. Bueno, pues si ahora en este nuevo turno de colocación hemos ganado una acción más, pues la podemos añadir. Una vez hecho esto, pasamos a la fase de acciones, que es la que vamos a explicar ahora. En la fase de acciones podemos elegir gastar nuestras acciones como queramos. Para ello tenemos diferentes propuestas. Una de ellas podría ser gastar una acción en aventura. Aventura quiere decir robar del mazo de aventuras, que son cartas iguales a las que hay aquí, pero que nos van a ofrecer pues más posibilidades de pasar aventuras y de conseguir éxitos, pero también de conseguir fracasos. En el momento en que accedamos a ese mazo, ya nos llevamos este tesoro y cogeríamos la carta. La siguiente acción sería la de atacar. Para atacar tenemos 2 posibilidades. Hay el ataque audaz y el ataque furtivo. El ataque furtivo significa lanzar un ataque contra uno de los barcos que está en nuestro mar. Nosotros estamos en el Atlántico Norte, tendríamos que atacar a estos 2 de aquí. Y para realizar un ataque furtivo pondríamos esta pieza o tenemos el ataque audaz, que son 2 tipos de ataque diferentes. Bien, con el ataque furtivo recibes automáticamente un +1 de modificador de tirada. Los modificadores de tirada es lo que yo os decía de apostar. Estos son modificadores de tirada. Entonces tú puedes atacar a un navío modificando la tirada, es decir, apostando. Ya os he comentado que si apostamos ahora y perdiéramos, esto se quedaría aquí. Pero si ganamos, vuelve a su sitio, con lo cual no ha ocurrido nada. El ataque furtivo ya nos da un +1, pero solo podemos hacer un solo ataque, no podemos hacer más. Por lo tanto, yo quiero atacar a este barco y lo hago como furtivo. Para ello me voy a la bolsa, extraigo un barco y lo añado donde voy a atacar. Ahora mismo ya tenemos el barco y ya sabemos qué tipo de barco vamos a atacar. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a verlo. Bien, para atacarlo el barco tiene un valor de 10, o sea, tiene una fuerza de 10, tendríamos que superar este 10 para poder destruirlo. Pero esto es un barco blindado, es un buque de guerra. Por lo tanto, también tiene un ataque, un valor de ataque. Si nos sale este barco, primero deberemos tirar los dados contra nosotros, es decir, primero sufriremos un ataque. Y superado esto, entonces atacaremos nosotros. Si el valor de los dados es inferior al valor de ataque del barco enemigo, que en este caso es un 7, se inflige un daño al Nautilus. Y el daño será el dado de menor valor. Por ejemplo, esto es un 4, 5, 6, 7. Bien, el valor de ataque del barco es de 7, con lo cual se ha igualado, no pasaría nada, no ocurre absolutamente nada. Pero si hubiese salido, por ejemplo, un 1 y un 3, que sumaría 4 y es menor que el 7 que tiene el barco, pues eso significa que se coge el valor menor y recibe un daño. Vale, para solventar los impactos que recibe el Nautilus, se tirará un dado. Se tirará tantas veces como impactos haya recibido. Es decir, hemos dicho que según el resultado, pues se escoge el de menor valor. Pues estos serían 3 impactos. Lanzaremos el dado 3 veces. Según el resultado del dado, pues aquí vemos lo que nos tocará perder. Si sale un 1, pues perderemos recurso de Nemo. Si sale un 2, un 3, será recurso de tripulación, y si salieran estos valores, recurso de casco. El ataque furtivo que acabamos de hacer, pues tiene un coste de una acción. Hay que tener en cuenta que al hacer el ataque, si en ese mar
hubiera más barcos desvelados, entonces hay que añadirle un valor más al barco. Es decir, sería un -1 de modificación de tirada en contra de nosotros. O si sacamos un 6, pues tendríamos un 5. En cambio, si el Nautilus tiene alguna carta que refuerza su blindaje, eso ya lo dicen las cartas de mejora, tendríamos un +1 en la tirada. Hay un caso en el que nos puede salir 2 unos. Si nos salen 2 unos en la tirada, esto es un desastre y lo que va a ocurrir es que vamos a perder automáticamente la batalla y esto nos va a proporcionar un daño que tendremos que aplicar al Nautilus. El otro tipo de ataque que hay es el ataque audaz. Lo que nos permite hacer es atacar a diferentes barcos que estén en ese mar. Es decir, que si nosotros hubiéramos vencido a este barco, ahora sin el coste de otra acción, no tendríamos que gastar otra acción, podríamos desvelar ese otro barco oculto. Sacaríamos otro barco de la bolsa y lo pondríamos y nos enfrentaríamos a él. Lo único que nos va a costar esta repetición de acciones, podríamos hacerlo hasta que hubiéramos acabado con todos los barcos del mar, es que por cada barco extra al que nos enfrentemos, perderemos 1 de notoriedad. ¿Qué hacemos con los barcos que hemos destruido? Bueno, los barcos que hemos destruido nos sirven para ganar puntos. Cuando destruimos un barco tenemos dos opciones: o colocarlo en la zona de tonelaje, que vemos aquí. Vamos a girar la cámara un poco. Vale, zona de tonelaje. Tendríamos que irnos al mar en cuestión, donde estamos destruyendo los barcos. En este caso sería el Atlántico Norte, y colocarlo aquí. A medida que fuésemos destruyendo barcos en el futuro, podríamos colocarlos en los diferentes mares o en el mismo mar, de este modo, o en otros mares si nos hemos desplazado a otros mares. Esto nos va a dar puntos al final de la partida y nos sumará los puntos que nos dan los propios barcos. El 2 es el punto de victoria que obtendríamos, y estas calaveras que hay aquí son los puntos de notoriedad que debemos sacrificar cuando destruimos un barco de este tipo. Esto es algo que, como el barco lo sacamos de la bolsa al azar, realmente cuando nos vamos a enfrentar a un barco no sabemos cuántos puntos de notoriedad nos va a robar. Este, por ejemplo, no nos pide puntos de notoriedad. En cambio nos da un punto extra de maravilla. En cualquier caso, si queremos estos puntos de victoria, esos barcos deberán estar puestos en esta zona. Si no nos interesan los puntos de victoria, podemos colocar los barcos en salvamento. Si los colocamos aquí, a cambio de estos barcos, cuando tengamos un número de ellos, que como máximo pueden ser 4, podremos adquirir estas cartas. Las cartas nos dicen el coste. 4, pues esta carta, para conseguirla deberíamos tener 4 barcos. Una vez los tenemos, los sacamos, los dejamos fuera de la partida y podremos coger la carta. Estas 4 cartas no se van a renovar durante la partida. Bueno, otra acción posible sería la de incitar. Para incitar tenemos que fijarnos en estos espacios en forma de cubo que hay en algunos mares. Incitar significa promover una rebelión en esos continentes para desestabilizar el sistema. Para incitar tenemos que venirnos a esta tabla que se ve aquí, que está escondida. Bien, voy a pasar un poco rápido por época. Aquí están casi todas las acciones. Hay una serie de acciones como son incitar, como es instalar, reparar, descansar y buscar, que tiraremos los dados. Tienen un coste de acciones. Reparar son 2 acciones, descansar son 2 acciones, instalar también son 2 acciones, pero incitar, buscar, mover no está en esta tabla. Mover sería una que nos falta por explicar, pero todas las demás están en esta tabla. Tendremos que lanzar los dados y según el resultado que tengamos de los dados nos vendremos a la columna correspondiente. En instalar, por ejemplo, nos dicen que obtienes una mejora pero pierde un tesoro, pero si sacamos un valor superior al 12, genialidad. Y de esta manera iremos sabiendo qué es lo que nos toca y cuál es el resultado. En incitar, por ejemplo, nos tocará colocar un cubo de incitación, pero perderemos 1 de notoriedad, o en este caso 2 de notoriedad. Vale, simplemente hay que mirar esta tabla, que está aquí todo muy claro, y podremos hacer cualquiera de esas acciones. Se tratará de colocar el cubo donde está, en el mar donde está el Nautilus, pues en una de las opciones que nos presenta en el mapa. Estos cubitos de
de rebelión, en una tirada de calma, pueden ser retirados por por el sistema, por nuestros enemigos. Pero en principio se van a quedar ahí y nos pueden dar puntos al final de la partida. Si tenemos éxito, por ejemplo, en la acción de buscar, cogeríamos el tesoro que nos aparece en el mar donde estemos buscando. Descansar, podríamos recuperar la tripulación. Reparar, podríamos reparar casco. E instalar, podríamos conseguir intercambiar los barcos que hemos dicho que están aquí por una de las mejoras del Nautilus. Luego nos queda el movimiento, que también es a coste de una acción, que simplemente sería moverse de un océano a otro, siguiendo estas líneas que tenemos aquí. Con esta mejora que hemos cogido al principio, nos permite movernos 2 océanos, o sea, podríamos movernos hasta 2 océanos de distancia. Y bueno, más o menos ha quedado explicado Nemo's War, o sea, son 3 fases, ya habéis visto: coger carta, colocar barcos y realizar las acciones que tengamos aquí hasta que se gasten. Si las gastamos todas, pues tendremos que esperar a que la siguiente tirada de dados para colocar barcos nos salga una buena tirada. Podemos reservar 1 o 2 para sumarla a la tirada de esos dados. No lo he explicado todo, quedan muchas pequeñas reglas y muchos detalles que no hemos entrado, y solo quería que tuvierais una idea de cómo funciona este juego. Y el juego está muy bien pensado, funciona muy bien, es entretenido, es verdaderamente un juego que es un solitario, no tiene mucho sentido jugarlo a más, al menos para mi gusto, y está muy conseguido. Yo era un juego que tenía muchas ganas de tener y ya está aquí. ¿Qué le veo de fallo al juego? Bueno, temáticamente yo me lo compré más que nada por la temática, me encanta todo lo relacionado con el Capitán Nemo, está inspirado en la novela de Julio Verne y temáticamente, bueno, pues hay temática, la temática está por todos lados. Lo que pasa que al final el juego es €1 y pues por mucha temática que le quieran poner, al final se ha quedado en €1. A mí no me parece mal porque yo no soy de demasiada temática. A mí la temática normalmente, los juegos que hay que leer mucho y tomar decisiones no me gustan y me suelen aburrir bastante. Así que prefiero este tipo de juegos donde la temática no es lo más importante, aunque influye en lo que estás haciendo. Y si uno se quiere creer que está navegando por los mares hundiendo barcos, pues bueno, pues se lo puede creer. Y eso ya es cuestión de cada uno. El juego viene con expansiones que todavía no he probado y viene con más historias, así que el juego parece inacabable en ese aspecto, tiene mucha rejugabilidad. Yo las 2 partidas que he hecho ni siquiera me he acordado de usar a los personajes, porque de alguna forma estás intentando averiguar cómo destrozar todos los barcos que te van apareciendo, que son muchos y que a medida que pasan va bajando el mazo de cartas de aventura, se añaden más dados a las tiradas, con lo cual se añaden muchos más barcos de golpe. Hay una cosa que no he explicado y es que si todos los mares acaban llenándose de barcos hasta el punto de que quieres poner uno y ya no hay sitio, has perdido la partida. En cuanto a componentes, genial. Los dados no son estos, como os decía, estos me los he agenciado yo porque soy caprichoso y me gustan estas tonterías. Los dados son un poco más grandes. Los dados son estos, blancos normales y corrientes, y un poco más grandes. Se puede jugar, yo porque tenía estos dados y mira, me ha parecido que le pegaba el tema. Un juego recomendable, no es para todo tipo de gente, ya os aviso de esto, no penséis que a todo el mundo que lo juguéis os va a gustar. Es un juego un poquito de nicho, salvo lo que es la portada del juego, que es una maravilla. Y lástima de que Maldito no ha sacado la edición de la caja original, que a mí me parecía que le daba mucha más personalidad que una caja típica como la de cualquier juego. Si aparte de eso, el juego es bastante, no es feo, es bonito, está muy bien acabado y tal, pero no es un juego que te entre tampoco por la vista. Es un juego bastante austero en cuanto a diseño, si lo comparamos con todo lo que se vende hoy día. Pero está muy conseguido. Os recomiendo que si os gustan los juegos en solitario,
Solo si os gusta mucho y jugáis mucho en solitario, lo tenéis que probar. Y nada, un saludo a todos y gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.